Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy visitamos Caravaca de la Cruz, un bonito pueblo del interior de Murcia que es uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Una de las pocas ciudades en el mundo con el título de Ciudad Santa. Aquí se encuentra el Santuario de la Veracruz, situado en una antigua fortaleza templaria que antes fue castillo musulmán y hoy es un símbolo de fe. Subir hasta aquí ya es toda una experiencia. Las calles empedradas y el ambiente medieval te van preparando para lo que vas a encontrar arriba. Las murallas de la fortaleza conservan el carácter militar que tuvieron en el pasado. Accedemos al interior del recinto fortificado a través de una antigua puerta. En el pasado, cualquier intento de ataque tenía que remontar la empinada cuesta que era defendida desde las murallas de la fortaleza. Desde aquí arriba, las vistas de Caravaca son espectaculares, con los tejados, plazas y calles que conforman el casco urbano, extendiéndose en todas direcciones en el entorno natural del campo murciano. Hoy el foco principal es el santuario. La fachada principal es espectacular. Fue construida con mármoles de la zona y es uno de los mejores ejemplares barrocos de la región de Murcia. Destaca por su combinación de colores. La piedra clara del edificio contrasta con la portada en tonos rojizos y negros, llena de elementos decorativos. El efecto visual da una sensación de profundidad que invita a entrar al templo. El interior es sobrio, pero lleno de simbolismo. Aquí se guarda la Veracruz de Caravaca, que según se dice contiene en su interior fragmentos de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Eso es lo que le da relevancia a este lugar y por ello se ha convertido en destino de peregrinos de todo el mundo. Se dice que la cruz apareció de forma milagrosa en el siglo XIII. Según la tradición, el gobernante musulmán Said Abu Said le pidió a un sacerdote que había sido capturado que celebrase una misa cristiana en su presencia. El sacerdote comenzó la celebración de la misa, pero al darse cuenta de que no tenía una cruz, se detuvo. En ese momento, dos ángeles bajaron del cielo y colocaron la cruz sobre el altar. Esto hizo que el gobernante musulmán y su familia se convirtieran al cristianismo. En la habitación donde se guarda la reliquia no se permite filmar, así que solo podemos mostrar una foto de la misma. La cruz como tal no es nada impresionante, sobre todo cuando pensamos en su significado espiritual. Es solo un pequeño relicario en forma de cruz patriarcal de dos brazos, un tipo de cruz relacionada con el mundo bizantino y la iglesia cristiana oriental. Algo interesante es que lo que vemos hoy no es la cruz original. La original fue robada la noche del 14 de febrero de 1934, lo que sumió a la ciudad en gran consternación por la pérdida de su histórica reliquia. Tras múltiples gestiones con el Vaticano, en 1942 se recibieron en Caravaca dos fragmentos con certificación de que proceden de la cruz de Jesucristo, los cuales desde entonces están guardados en el actual relicario, réplica del sustraído anteriormente. Pero si hay algo que define a Caravaca no es solo su espiritualidad, es su capacidad de mezclar historia, religión y espectáculo. Y eso lo vamos a ver ahora. Hoy también visitamos el museo dedicado a las fiestas de los caballos del vino. Este museo no es solo una exposición, es una inmersión en una de las fiestas más espectaculares de España, una mezcla de historia, leyenda y competición. El momento clave de la fiesta ocurre el 2 de mayo. Los caballos suben la cuesta de la fortaleza de Caravaca a toda velocidad, guiado por 4 caballistas. Es una carrera de apenas segundos, pero con una intensidad que se siente en todo el pueblo. Aquí pueden ver cómo se vive la fiesta desde dentro, la emoción, la tensión y la velocidad. Se dice que el origen de la fiesta está en tiempos medievales, cuando alrededor del año 1250, la fortaleza templaria fue sitiada por los moros granadinos y debido a la necesidad de agua para abastecerse, un grupo de caballeros atravesaron el sitio musulmán. Pero al no poder conseguir agua, cargaron vino en pellejos a lomo de sus corceles y con una espectacular carrera burlaron el cerco enemigo para regresar al castillo.
Para celebrar este acontecimiento, desde la Edad Media se viene celebrando anualmente la carrera de los caballos del vino. En la actualidad, la fiesta consiste en varios concursos y paseos de los caballos bellamente adornados con mantos bordados en seda y oro y culmina con la carrera de los caballos en la cuesta del castillo. Uno de los elementos más impresionantes son los mantos, auténticas obras de arte de las bordadoras que los hacen a mano. Nos dicen que algunos tardan meses o incluso años en completarse. Pero para nosotros lo más interesante y quizás asombroso es cómo esta tradición se ha mantenido en el tiempo y cómo los habitantes de Caravaca la sienten y la disfrutan. En resumen, Caravaca de la Cruz es un lugar donde conviven dos mundos, la espiritualidad del santuario y la pasión de sus fiestas. Si vienes, no te quedes solo con uno de los dos. Sube al santuario y visita el Museo de los Caballos del Vino. O aún mejor, si estás por la zona a inicios de mayo, no te pierdas la fiesta. Con esto terminamos. Esperamos que te haya gustado este video. Y como siempre te decimos, si te interesan nuestras guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, o que te mostremos paseos como este, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.